comenzar pues dando mis gracias por la oportunidad de estar aquí esta semana. Estamos aquí en la última serie de sesiones hoy y realmente ha sido un privilegio el poder ministrar en estos días, una gran bendición para mí el conocer un poco más de lo que Dios está haciendo aquí en este país, cómo Él continúa levantando la obra y específicamente la obra que se está haciendo por medio de Facebook. Y estaremos orando por ustedes y por el ministerio aquí. Realmente estoy agradecido por la invitación del hermano Sergio y de la FEBU para venir esta semana. Aprecio mucho el trabajo que se ha hecho por las hermanas en la cocina y nosotros que han estado ayudando. Jonathan y su familia que me han provisto también un lugar donde quedarme en estos días. Y también quisiera agradecer, aunque no está aquí, el hermano Juan Marcos Tío y su esposa, quienes han sido amigos míos por muchos años. Especialmente para esta semana ellos me ayudaron muchísimo con la traducción del material que han recibido. Así es que ellos han puesto mucho tiempo y esfuerzo en la preparación de la clase y aprecio mucho el esfuerzo que se ha hecho y saldré Dios mediante el domingo en la noche, llegando a mi casa eventualmente a lo mejor para el mediodía, el lunes, y regresaré con bonitos recuerdos de este país y de estos días y orando que el Señor pues continúe la buena obra que está haciendo. Y esperamos que esta última sesión pues nos sea de ayuda para hablar acerca del análisis teológico, pero vamos a encomendarnos al Señor y pedir su ayuda en esta mañana. Señor, gracias te damos por el privilegio de tener en nuestras manos tu palabra. Sabemos algo del sacrificio que se ha hecho para que la tuviéramos en nuestro idioma y también que tuviéramos tantos recursos para estudiarla. Y Señor, tú nos dices que de quien has recibido mucho, se le va a esperar mucho también. Es una gran responsabilidad que tenemos con las riquezas de tu palabra y la habilidad de estudiarla. Y pedimos que tú nos ayudes a ser fieles con el llamado que nos has dado de estudiar, de escudriñar, de trazar bien, de predicar, de compartir. Y que aún por medio de estas horas que nos quedan, tú nos vayas fortaleciendo, que tú nos vayas iluminando, que tú nos vayas ayudando para mejorar nuestro estudio y nuestro uso de tu palabra. Te pedimos tu ayuda en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, análisis teológico, y estamos hablando acerca de estas tres clases de teología que nos ayudan a llegar al mensaje divino de las Escrituras, que nos ayudan a interpretar cada texto según la naturaleza divina de la Escritura. Y bajo la teología bíblica ahora mismo estamos hablando de las diferentes maneras en que los teólogos han tratado de explicar la unicidad de las Escrituras, cómo es que todo encaja bien en una historia unificada que tiene un tema singular y cómo es que todas las partes van avanzando ese tema singular. Anoche les di una síntesis pequeña de lo que es el dispensacionalismo y antes de continuar simplemente quisiera enfatizar un punto más acerca de ese sistema, y es que lo que hace que uno sea dispensacionalista no en realidad es el número de dispensaciones que uno tiene en su sistema, ni tampoco es la opinión o la interpretación de uno acerca del reino, que si el reino tiene un aspecto presente o cuál es el aspecto presente del reino. Lo que realmente está en el centro de este sistema, lo que lo hace distintivo, es la posición que se toma en cuanto al futuro de la nación de Israel
en el plan de Dios para el futuro. Y esa interpretación no es nada complicada. Es básicamente una interpretación gramática histórica de los pasajes en el Antiguo Testamento que dan mucho detalle acerca de lo que Dios tiene planeado para la nación de Israel como nación. Y que todo lo que Dios le prometió a esa nación va a suceder en la manera exacta que Él lo ha puesto en su palabra, que aunque haya aplicaciones y bendiciones que el día de hoy la iglesia disfruta, eso no cambia en nada el propósito que Dios tiene para bendecir la nación de Israel en el futuro, regresándoles a la tierra prometida, con Jesucristo reinando sobre el trono de David en ese lugar. Y de acuerdo a la interpretación gramática histórica del libro de Apocalipsis, vemos que eso va a durar un periodo de 1000 años antes de que el Señor rehaga la creación, introduzca lo que conocemos como el nuevo cielo y la nueva tierra. Así es que esa es lo esencial o lo más distintivo del dispensacionalismo y lo que realmente separa este sistema de otros sistemas. Ahora, con ese trasfondo, pues vamos a hablar un poco acerca del otro sistema principal en la iglesia históricamente, y es lo que proviene de la Reforma y de algunas fuentes de la Reforma, lo que se llama la teología del pacto. Ellos también tienen una manera de organizar las escrituras. Ahora bien, el nombre de teología del pacto no debe de implicar, o de eso no debemos de inferir, que los dispensacionalistas no le ponen importancia a los pactos, porque la realidad es que los pactos tienen un papel crucial en el sistema dispensacionalista, y de hecho las dispensaciones principales comienzan por medio de los pactos que Dios hace y que Dios cumple. Así es que a nosotros como dispensacionalistas nos importan mucho los pactos, y también voy a decir que los de la teología del pacto creen en dispensaciones. Todo tiene que ver con la manera en que definimos estos términos, el lugar que le damos a estas cosas y la manera en que las usamos para organizar la Biblia. En el caso de la teología del pacto, como ven aquí, principalmente ellos hablan acerca de dos pactos, uno que le llaman el pacto de las obras y otro que le llaman el pacto de la gracia. Ahora bien, hay pactos adicionales que contribuyen a eso también, como el pacto con Abraham, etc. Pero lo que sirve como el esqueleto de todo el sistema son estos dos pactos. ¿Qué es el pacto de las obras? Estamos hablando ahí acerca del arreglo que Dios tuvo en el jardín de Edén con Adán. Y la idea que Adán era el representante de la raza humana y que Dios estaba tratando con todos nosotros a base de lo que Él iba a hacer. Y Dios le dio a Él ciertas responsabilidades y también le dio una ley, solamente una prohibición. Y si Él desobedecía esa prohibición, iba a ser castigado Él, tanto Él como sus descendientes, con la muerte. Y aunque no se usa la frase pacto o pacto de obras en la Biblia para referirse a ese arreglo, los de esta perspectiva dicen que los elementos básicos de un pacto existen ahí, aunque no se use el nombre. Es decir, esto es un poco de teología sistemática. Están infiriendo un pacto a base de algunas características de un pacto que se ven en el libro de Génesis. Y cuando dice pacto de obras, la Biblia enseña la parte negativa en decir que si él desobedece va a recibir la muerte. Pero lo opuesto de eso, ellos infieren diciendo que si Adán hubiera obedecido perfectamente, hubiera heredado la vida.
no tan solo para él, sino también para sus descendientes. Y también otra implicación que me imagino que los dispensacionalistas estarían de acuerdo con esto, es que cualquiera que fuera el arreglo ahí en el Jardín del Edén, eso iba a ser un asunto temporal, o sea, que eso no era por la eternidad, sino que era un periodo de probación, y en algún momento Dios iba a terminar ese arreglo, y positivamente, si hubiera pasado así, iba a confirmar a Adán en la obediencia y la santidad. Diríamos nosotros, iba a ser el glorificado, para que no hubiera de ahí en adelante posibilidad de pecado, y entonces le hubiera Dios otorgado a él y a la raza humana la vida eterna, y eso iba a ser la herencia para nosotros todos, automáticamente que llegaremos a la vida, Dios tratando con nosotros por medio de Adán. Esa es la idea básica del pacto de las obras. Por supuesto, Adán fracasó y rompió el pacto de las obras y llegó a recibir la muerte de nuevo para él y para sus descendientes. Y ahora la pregunta es, ¿qué va a hacer Dios en cuanto a este problema? ¿Va a terminar él con la raza humana? Ahí es que se termina la historia, ¿o tiene Dios algún plan para resolver todo esto? Y la respuesta es que Dios tiene un plan y se llama el pacto de la gracia. Ahora fíjense que estas líneas andan juntas por toda la historia de la Biblia. Y hay que enfatizar que cuando entra el pacto de la gracia, no significa que realmente termina el pacto de las obras. No es que Dios dice, bueno, el hombre fracasó y el hombre no puede obedecer, así que de ahí en adelante vamos a dejar a un lado mi ley y mis expectativas y simplemente vamos a tratar con él de acuerdo a la gracia o la misericordia y vamos a darle la vida eterna como un don. No es así que funciona la cosa. El pacto de la gracia viene, pudiéramos decir, debajo del pacto de las obras. Y es por medio de eso, a base de la gracia de Dios, que Dios mismo va a proveer para el cumplimiento del pacto de las obras para la bendición de la humanidad. Y lo hace eventualmente, después de un gran periodo de preparación y de profecía, lo hace por medio de un segundo Adán, que se llama Jesucristo, que viene a la tierra como el representante nuevo para cumplir todos los requisitos que en ese día Dios tenía para la humanidad. Y Jesucristo viene y él hace lo que Adán no pudo hacer. Él obedece todas las normas de Dios. Y además también a él lo crucifican y en ese momento Dios a él lo castiga, no por sus propios pecados, sino por los de su pueblo, de acuerdo a esta perspectiva. Y entonces él llega a ser el segundo Adán que por medio de la gracia de Dios provee el cumplimiento del original pacto de las obras en nuestro lugar. Y esa es básicamente la idea. Ahora es un poco más complicado porque acabamos de brincar de Adán a Cristo. ¿Y qué es lo que está en el medio? Lo que está en el medio, de acuerdo a, por ejemplo, la confesión Westminster, que es una declaración clásica de este asunto, de esta perspectiva, es que hay dos dispensaciones del pacto de la gracia, y ellos mismos usan el término dispensación. Dicen que hay una dispensación de la ley, que es la mayoría de la época del Antiguo Testamento, donde la ley de Moisés es la manera principal en que Dios está obrando, pero es una manifestación del pacto de la gracia en el sentido de que Dios está preparando por medio de eso para la llegada de Jesucristo, y está usando eso para poner un número de cosas en lugar para que se haga la obra de Cristo, y también para enfatizar la necesidad del hombre y la imposibilidad que hay para cualquier ser humano, la imposibilidad que tenemos de justificarnos a nosotros mismos. Todo ese periodo del Antiguo Testamento, ese era uno de sus grandes propósitos. Dios en su gracia nos está convenciendo que no podemos justificarnos a nosotros mismos. Esto, claro está, lo enseña el libro de Gálatas, que la ley es como un maestro que nos guía a Cristo. Y entonces, cuando por fin llega Cristo,
estamos en otra dispensación del pacto de la gracia que ellos llaman por el nombre Evangelio. Y estamos hablando ahí de la obra de Cristo que viene para cumplir todo esto y que inicia esta era en que ya no estamos bajo la misma estructura como la nación de Israel, sino estamos en el periodo de cumplimiento. Cristo ahora su mensaje predicado a todas las naciones y por medio de la iglesia avanzando la obra de la gracia de Dios por todo el mundo. Y en su esencia eso es lo que enseñan ellos acerca de la estructura de la Biblia. ¿Y cuándo es que empieza el pacto de la gracia? ¿Enseguida después del pecado de Adán? ¿No? Sí. Déjeme agregar algo en ese momento, en ese punto. Esto comienza con Génesis capítulo 3, versículo 15. La promesa de la simiente de la mujer, rápido después de la caída de Adán, se da en ese versículo y comienza toda una serie de profecías que van preparando el camino para la llegada de Cristo y representa la institución de esta obra de la gracia. Por supuesto, cualquiera que hubiera sido salvo en esta época es a base de lo que Jesús iba a hacer en anticipación a su obra. Y claro está para nosotros, ya que ha llegado, pues lo disfrutamos ya de una manera que podemos ver históricamente que aconteció la obra vicaria de Jesucristo en su vida y en su muerte. Ahora, cuando yo miro eso, aunque tal vez no use los términos exactamente, ni me preocupe por llamar todo esto pacto de otro, porque esas no son categorías que la Biblia usa exactamente para estas cosas. Cuando yo miro eso, yo digo, bueno, eso es básicamente una doctrina que creen todos los protestantes. Y es la doctrina de la justificación. Que Dios espera que el hombre le obedezca, que fracasamos y no podemos hacerlo, que quedamos condenados y que Cristo viene como el segundo Adán para hacer por nosotros lo que Adán no hizo. Y que por medio de su obediencia perfecta y su muerte en la cruz, nosotros somos declarados rectos en la presencia de Dios a base de lo que Cristo hizo. Y fue un acto de Dios de gracia, o sea, no lo merecíamos. Fue un regalo, no es a base de nuestras propias obras, sino que es a base de las obras de Cristo que Él vino a hacer por nosotros, motivado por la gracia de Dios. Eso no es nada más que la doctrina de la justificación. Y me parece que en ese sentido todos debemos de creer en la esencia de lo que acabo de decir. El problema es este. ¿Es esto suficiente para abarcar toda la historia y todos los propósitos de Dios que vemos en la Escritura? ¿O es que estamos tomando una doctrina y haciéndola cubrir una cantidad del canon de las Escrituras que realmente están tratando con variedad de temas? Y ahí comenzamos a llegar a las diferencias entre estos sistemas de teología. Y también, sobre todo, las implicaciones de este sistema para otras doctrinas. Y les voy a dar algún ejemplo. Cuando llegamos aquí a ley y evangelio, como no dispensaciones tan distintas, sino manifestaciones del singular pacto de gracia, vemos una gran unidad que los del pacto, la teología del pacto ponen entre esas dos cosas. Y básicamente ellos ven que había tantos tipos y símbolos aquí. Y por aquí, de acuerdo a lo que dice Leo, ¿verdad? Era la sombra, así es la palabra en español, shadow, la sombra, que para ellos abarca básicamente todo lo que había por allá. Inclusive la tierra que Dios le había prometido. Y por aquí llegamos a la sustancia, así es que se dice en español, la esencia, la realidad concreta que se había predicho por todo esto. Llegando a esto, que es la esencia, se deja atrás todo lo que era sombra y anticipación. Inclusive las promesas que Dios le hizo a la nación de Israel
en cuanto a su tierra. Y llegan a ver todo eso como un tipo que es cumplido en lo que Dios está haciendo hoy día por medio de Jesucristo en la iglesia. Es una de varias maneras que los de la teología del pacto usan para llegar a la conclusión que ya Dios no va a hacer para Israel lo que le prometió a Israel, sino que eso se está cumpliendo en el presente por medio de la iglesia, aunque en el día de hoy hay muchos de esta perspectiva básica que dicen que por lo menos algunas de las profecías que tienen que ver con Israel no es que se estén cumpliendo hoy en la iglesia, sino que se van a cumplir en el cielo nuevo y la tierra nueva. Pero todavía en esa perspectiva no hay un lugar especial para la nación de Israel, sino que esas cosas se van a cumplir de una manera más general para todo el pueblo de Dios en la nueva creación. Y hay varios tipos de escatología que están relacionados con esto, o algún tipo de versión de esto, que nos llevan al mismo punto, que de alguna manera u otra Israel está a un lado para siempre, que Israel no va a regresar para ser parte del plan de Dios, sino que esas cosas o son trasladadas a la iglesia o se van a cumplir de una manera inesperada en la nueva creación. Se llega al mismo punto que estamos hablando de una escatología, generalmente hablando, amilenia. Esa es una de las implicaciones de todo esto, con este énfasis en la unidad y todas las conexiones que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por supuesto, hay otras implicaciones. Con eso de la sombra y la esencia y las conexiones entre Israel y la iglesia, es por ahí también que llegan muchos de ellos a la idea de que el bautismo en el día de hoy está como un paralelo a la circuncisión, y que el paralelo es tal que se debe de aplicar el bautismo de la misma manera que se hizo con la circuncisión, y se deben bautizar los infantes de las familias creyentes. O sea que el bautismo, especialmente por la aspersión, se practica hacia los niños antes de que ellos hubieran hecho una profesión de fe, porque así es también que funcionaba con la circuncisión, que era el acto, el rito de introducir a una persona a la comunidad del pacto. La comunidad del pacto en el día de hoy es la iglesia, y tiene un rito también, y ese rito se debe aplicar a los niños tanto como a los que han creído personalmente en Jesucristo. Así es que esa es otra implicación de todo esto que usualmente caracteriza a los de esta perspectiva, aunque también hay que reconocer que hay bautistas reformados que aceptan parte de lo que acabo de decir, pero no aceptan lo del bautismo, y practican un bautismo solo para creyentes y por medio de la inmersión. Bueno, pues ahí se explica también que Lutero era muy tan antijudío, ¿no? Sí, hay muchas otras cosas interesantes que surgen de todo esto, y la historia de Lutero es bien complicada en cuanto a su relación a los judíos. Sí, bueno, obviamente que todo esto está afectando cómo vemos al pueblo de Israel, al presente, ¿no? Sí, cómo no, Cómo las iglesias evangélicas están viendo a Israel. Sí, hay un movimiento, particularmente en iglesias liberales en Estados Unidos, que están opuestos a la nación presente de Israel. Y ¿cómo se dice boycott en? Boycott. Están haciendo boycott de la nación de Israel y productos que vienen de ese lugar que ellos no van a comprar, tomando una posición bien opuesta a esa nación. Y es algo bien raro, pero está relacionado en el trasfondo con este tipo de perspectiva también. Entonces, en cuanto a la justificación, ¿a quiénes y por medio de qué se les imputa la justificación? Pues yo hasta ahora tengo por entendido que no creen que el bautismo sea salvífico, requiere, sin embargo, personal. Exacto.
Exacto, sí. En la tradición presbiteriana, por lo menos, el bautismo de infantes no se considera salvífico. Es meramente una introducción a la comunidad y básicamente una esperanza que, estando ellos bajo la influencia del Evangelio, llegará el día en que ellos van a aceptar personalmente a Cristo. Así es que no es lo mismo que el bautismo regenerador. ¿Saben lo que digo? Regeneracional. O sea, que el bautismo como tal no cambia nada en la condición espiritual de ese niño. Ahora, es diferente en la tradición luterana y anglicana, porque ahí ellos tienen una perspectiva del bautismo de los infantes que suena más como si fuera católico. Y ahí sí que hay una confusión, pero eso no es lo mismo que estoy hablando aquí, esto es más los presbiterianos. ¿Quiénes entonces son justificados? Porque suena en primer lugar a una justificación universal, porque por Cristo está cumplido. No, ellos dirían que hace falta una fe personal, que solamente los que ejercen fe en Cristo son justificados. Ahora, hay un punto de tensión acerca de esto en ciertas tradiciones que dicen otras cosas acerca del bautismo. Pero en lo que es la teología del pacto clásica, en términos de presbiterianismo, hay un énfasis grande sobre la necesidad de la fe y de la regeneración personal como algo aparte del bautismo. Así es que en ese sentido ellos predican el mismo evangelio como nosotros, el mismo mensaje que es por Cristo, por la gracia, por medio de la fe. Los arminianos, los pentecostales, así, salen fuera de este esquema, ¿no? No sé si tiene que ver mucho con eso que estás hablando, pero ellos no creen en el pacto de la gracia, esto, no tienen seguridad de salvación, tienen otro esquema, tienen ellos, ¿no? Bueno, aquí se está hablando acerca de dos cosas, de la soteriología, doctrina de salvación, y también del sistema para explicar la escritura entera. En cuanto a los arminianos, sí creen que se puede perder la salvación, pero todavía yo creo que dirían que la salvación es por gracia a base del Señor Jesucristo. Solamente el punto de la seguridad del creyente o la perseverancia del creyente por medio del poder de Dios es algo que ellos rechazan. Y esa es como otra historia de todo esto, pero es otro problema. Tienes razón. ¿Qué hermenéutica dirías tú que utiliza los del pacto, especialmente en este punto de llegar por su hermenéutica a la conclusión de igualar, no sé si estoy usando un término correcto, de igualar el bautismo con la circuncisión? Cuando gramaticalmente, como hemos visto esta semana, contextualmente el bautismo siempre fue posterior a la salvación, y también los ejemplos que tiene el bautismo son siempre de personas conscientes, adultas, como el que fue. Yo lo pondría de esta forma, que lo que está pasando es que la teología sistemática, el deseo de ver todo ahí conectado bien lógicamente y las implicaciones de una cosa para otra, está teniendo demasiada influencia, más influencia que la teología bíblica, lo que la Biblia misma dice. Y en muchos lugares, cuando uno lee un comentarista de esta perspectiva, un predicador, lo escucha, una gran parte de lo que dicen es lo mismo que diríamos nosotros, pero en ciertos aspectos me parece que el problema es una influencia muy grande de la teología sistemática y que eso tiene demasiada influencia en la manera en que interpretan ciertos pasajes. Y esa es parte de la hermenéutica aquí, que estamos tratando de balancear estas cosas y mantener todo en su propio lugar y no dejar que nuestras implicaciones borren lo que parece claro a base de la gramática histórica. Pero es lo que está sucediendo, parece. Muy bien.
pregunta es, ¿cómo es que ellos llegan allí?